Muy bienvenidos sea cada uno de ustedes en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. y estamos muy gozosos que ustedes estén una vez más con nosotros y si no nos pueden encontrar por esta plataforma, aquí hay otras más que nos pueden buscar bajo el nombre De Jesús y la verdad presente. No se olvide compartir el segmento, darle share, darle like. y suscribirse y comentar. Y comentar, que es muy importante. Una vez más queremos iniciar esta sesión con una oración. Así como estamos, vamos a orar. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día glorioso que nos ha dado una vez más. Agradeciendo, Señor, todas las bendiciones que nos da día tras día. En este momento que vamos a iniciar esta programación, Señor, permita que lo que se vaya a decir aquí vaya a hacerse a todo conforme su voluntad. Bendice a nuestros hermanos creyentes, Señor, a aquellas personas que están escuchando y que puedan ellos beneficiarse, Señor, de la misma, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por Jesús. Lo pedimos. Amén. Amén. La noticia que traemos para hoy es positiva. Es Porque positiva. también hay que hablar de cosas positivas que hace Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Y se titula Milagro de Dios. Milagro de Dios, algo positivo, muy bueno. Sí. Un niño de 13 años que se llama Dakota, le dicen Cody, Okay. sobrevivió a una caída de 73 metros, que yo hice la conversión, que son 219 pies. 219 pies, mira qué increíble. Y eso sucedió en Missouri, Estados Unidos. Wow, eso es bastante alto. Eso es alto, altísimo. El accidente ocurrió el 27 de julio en el año 2025 cuando Cody cayó de su patineta cerca del lago Goose Creek, que quedó atrapado más de 3 días en un hueco sin comida ni agua. Su familia y voluntarios emprendieron una intensa búsqueda en el bosque y terrenos empinados durante casi 80 horas, hasta que con la ayuda de un perro rastreador y tras encontrar la patineta, dieron con Cody en el fondo de un barranco. Eso que fue que se montó en la patineta y cayó a esa altura. Le voy a decir una cosa, el hijo mío le gusta mucho la patineta, le coge mucho eso. Sí. Y todavía Al diestro. Pues que no se acerque a ningún lugar peligroso. El niño fue hallado con hemorragia cerebral severa, neumonía y heridas profundas por la exposición al calor. Cody fue trasladado en helicóptero a un hospital donde quedó en la unidad pediátrica sedado y conectado a un ventilador más de una semana. Para su madre, ella se llama Stephanie Neely, sostén durante esos días fue la fe y las oraciones. Lo que me ayudó a superar esto fueron las oraciones y mantener la esperanza de que saldría adelante. La recuperación comenzó a vislumbrarse cuando Cody sorprendió a su fisioterapeuta jugando a atrapar una pelota. Al día siguiente logró comunicarle "te amo" a su madre mediante el lenguaje de señas, una tradición familiar que dio paz y esperanza a Stephanie. Empieza a llorar. Eso fue lo que necesitaba. Ella también sigue diciendo que finalmente pudo respirar tranquilo y dormir un poco porque sabía que estaría bien. Mira la fe de esta madre. Sí, claro que sí. Tras superar con éxito una prueba de respiración, le retiraron el ventilador. Aunque sigue con dolores, se mantiene en recuperación. Su madre resalta la actitud de Cody porque dice que es un milagro. Él es un luchador desde que nació, nació prematuro, Sí. y casi 14 años después está volviendo a hacerlo. Actualmente, Cody continúa en estado crítico, combatiendo infecciones, debilidad o la larga permanencia en cama. Una vez estable, será trasladado a un centro de rehabilitación para meses de terapia intensiva. La familia cuenta con el apoyo de bomberos, amigos, desconocidos y una campaña de donaciones para afrontar los gastos médicos y cuidados prolongados. Así que esta noticia usted la puede googlear, como dicen así, y puede ver que es una noticia, algo verídico, Sí. que si usted tiene esta necesidad de donar dinero, pues Sí. usted busquen en línea, déjese llevar por información que sea real, y si quiere hacer una donación, que la pueda hacer, porque esto pasó
no lleva ni 2 meses de esta situación Exacto. y todas estas terapias esperan que sea para largo porque a la altura que este niño cayó no fueron 5 pies, fueron casi 220 pies. Wow. Los que nos están viendo en vivo hasta ahora, estamos hablando esta vez sobre los milagros de Dios y contestamos la primera pregunta. Jesús obró milagros. ¿Qué tú me dices? No, yo creo que sí. Según Lucas 9:16 hasta 17 nos dice que entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recorrieron 12 canastas. Así que fueron miles de personas que se abastecieron de ese milagro. Ese milagro como tal. Otra pregunta. ¿Cuál poderoso es Dios? En Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, y eso lo aclaró Jesús. Exacto. Porque para Dios no hay nada imposible, según Lucas 1:37. Es que si es Dios creador, al creador, ¿cómo algo va a ser imposible al creador? Exacto. Que todo se origina por su palabra. Eso es así. Otra pregunta, ¿qué necesita el hombre? Según Lucas 8:50 nos dice que al oír esto Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Y en Mateo 21:21 dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Así que, ¿qué necesita el hombre? Fe. Fe. Otra vez, ¿qué necesitamos? Fe. De eso no puede haber duda. Otra pregunta. ¿Qué ocurre con la falta de fe? ¿Qué ocurre? Bueno, según Mateo 17:20 nos dice que por la poca fe que tiene, les respondió, le aseguro que si tuviera fe tan pequeña como un grano de mostaza, podría decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada sería imposible. Mira, yo busqué cómo era la semilla de mostaza, una semilla tan chiquitita, y cuando tú la siembras, ¿qué árbol tan enorme sale de ahí? Sí, así de grande. Sí, tiene que ser nuestra fe cimentada, como, ¿sabes? Que crezca a ese nivel para nosotros ver cuánto Dios puede obrar en nosotros. ¿Qué consejo nos da la palabra del Señor? Y esta vez lo dice 1 Samuel 12:24, dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Mira, el Señor lo sabe todo, toda nuestra situación lo sabe, pero le gusta que nosotros incurramos a su presencia, a buscarla, a pedirle, Exacto. que lo importunemos, porque en esa conversación, en esa comunión, nosotros nos enriquecemos y Dios nos recuerda. En conclusión, el caso de Cody inspira a perseverar en medio de la adversidad y a reconocer la importancia de la oración y la fe en tiempos de crisis. su historia demuestra que incluso en situaciones extremas, la esperanza en Dios puede obrar milagros inexplicables que dan testimonio de su amor y de su fidelidad. Seamos agradecidos de las bondades del Señor para con nosotros. Nosotros desconocemos qué situación usted está pasando, pero es una evidencia de que en el Señor usted puede confiar tranquilamente y que Dios puede obrar en su vida de la manera que usted le permita, y nuestro Dios es más que poderoso. Eso es así. Es millonario. Le podemos pedir lo que necesitamos para vencer en su nombre este mundo de pecado. Así que, Maranata, Cristo viene. Que de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único
tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está en condenación, pues no creyó en el nombre del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. La condenación de este mundo es que prefieren las obras de tinieblas, mas el que viene a Jesús la verdad, sus obras en Dios son manifiestas, porque de tal manera al mundo Dios amó, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 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 Un saludo a cada uno de ustedes. El tema para hoy se titula Las ofrendas y su significado. Para repasar la lección anterior, que era la segunda parte de lo que era el sacerdocio, me gustaría recalcar los siguientes puntos. Primero, que en el tabernáculo se ofrecían 2 servicios de sacrificio, que era el diario, que se realizaba en la mañana y en la tarde, y el anual, que se llevaba a cabo en el día de expiación. A través de los sacrificios se obtenía intercesión, acceso a Dios, purificación, santificación, justicia, perdón, dirección y protección. El día de la expiación se ofrecía la purificación de los pecados. Así que era muy importante que el pueblo se afligiera en este día. Hoy día, nos encontramos en el gran día de expiación, donde Jesús se encuentra en el lugar santísimo intercediendo por nuestros pecados. Así que esta fue la introducción, o más bien fue el repaso, quiero decir, de lo que estudiamos la vez pasada. Y me gustaría entonces comenzar el estudio de hoy con una oración. Así que ahí donde ustedes se encuentren, vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por el momento que nos brindas, oh Dios, para acercarnos a tu presencia. Que este estudio sea dirigido, Señor, por el Espíritu Santo y que nos llenes de tu gracia, Señor, de tu perdón, de tu amor. Ayúdanos, oh Dios, a valorar tu ley, a ponerla por práctica, Señor, y a compartirla. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hablando sobre el tema de hoy, que son las ofrendas y su significado, la primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio de los sacrificios era que el pecado era significado de muerte. La segunda lección era que el perdón de los pecados puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre de Jesús. Y comenzamos entonces con una primera pregunta. ¿Qué enseñanza podemos extraer de los sacrificios? Y me gustaría mencionarles varios puntos. El primero es que ningún sacrificio era aceptable si antes no era salado con sal. Y para eso vamos a leer Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado para ti, tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo
es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. Por lo tanto, la sal era un símbolo de la justicia de Cristo. Garantizaba la aceptación de la ofrenda. La segunda enseñanza que podemos extraer de los sacrificios es que el orden era muy importante. El animal debía ser cortado en pedazos y luego reordenado sobre el altar para que fuese consumido por el fuego. Y para eso leemos Levíticos 1:8. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Otra enseñanza es que la limpieza era requerida insistentemente en todo que se hacía y de parte de todo. Así que vamos a leer entonces lo que dice Levíticos 1:9. Él lavará con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. En otras palabras, anticipaba la purificación total de la fe del creyente. Otra enseñanza que podemos extraer de los sacrificios es que en Dios no hay acepción de personas. Y ahí nos trasladamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1-2, para ver qué nos dice. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que esta salvación que Dios quería traerle al mundo, era el mundo entero, no era solamente al pueblo de Israel, era para toda la humanidad. Por lo que cada pecador puede acceder al perdón, puesto que Dios desea que seamos santos. Eso es muy importante. Y para eso vamos a leer lo que nos dice 2 de Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Que Dios quería que fuéramos un pueblo apartado, precursores de su ley, de su verdad, para que el mundo entero viera y entendiera cuál era el carácter de Dios. Y entendiera el plan de redención, para que viéramos cuánto Dios nos amaba y la oportunidad que nos daba acceso a su presencia a través de la sangre de Cristo, que se representaba en todo lo relacionado al santuario. Así que vean que sí es importante esto de la santificación. La quinta enseñanza que podemos extraer de lo que era los sacrificios, que es lo que estamos estudiando, es que un elemento importante o elementos importantes que se veían a través de todo lo que los sacerdotes hacían era el agua, era el fuego y era la sangre, ¿ok? Cada uno de estos elementos daba testimonio de la fe del creyente. Y nos preguntaríamos, ¿y qué significaba el agua o para qué se utilizaba? ¿Cuál era su objetivo? Podríamos contestar que para el agua lo que se quería más bien transmitir es que purifica el pecado y la inmundicia. Ahí también nosotros lo entendemos a través de lo que es el bautismo. También la sangre purifica el pecado, y más adelante en este estudio vamos a ver tantos elementos importantes, relevantes de la sangre de Jesús. Así que no se vayan y quédense con nosotros. Y también, por último, el fuego. Ya sabemos que destruye la contaminación y elimina la escoria del pecado, y nos hace pensar que en el último tiempo, cuando Dios regrese del milenio, la tierra va a ser purificada con fuego y
azufre. Otro punto, y más bien sería el último punto que podemos obtener de estas enseñanzas a través de los sacrificios, era que los animales debían ser sin mancha, y ese dato es muy importante. Tenían que ser animales saludables y sin ningún defecto físico. Y para eso vamos a leer esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 365, y dice así. Dice, Dios le indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Y nos hace como un recordatorio, o más bien una cita, de lo que expresa el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 5. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, estas ofrendas simbolizaban a Cristo. Jesús vino para morir en la cruz del Calvario y entendiéndose que la paga de pecado es muerte, y pues vino a darnos una nueva oportunidad para perdonar nuestros pecados y poder estar ante su presencia. También vino a este mundo para darnos ejemplos de cómo llevar una vida en armonía con las leyes divinas, y también para poder presentarnos cuál es el carácter de Dios. Y cuando entendemos que fue tentado en todo y sin pecar, vemos que Él llevó una vida, como dice la cita, ¿sabes?, sin ninguna contaminación. Fue perfecto en todos sus caminos. Y Él lo pudo lograr porque llevaba, ¿sabe?, una íntima comunión con el Padre. Y es el ejemplo que quiere que nosotros entendamos cuando nosotros, al ser el intercesor, nosotros nos ofrendamos a Dios en sacrificio vivo y dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros y nos hace, más bien nos capacita para nosotros vivir una vida en santidad, gracias al poder que nos otorga del cielo cuando aceptamos a Jesús como nuestro intercesor, nuestro Salvador personal, y nosotros abandonamos una vida de pecado y vivimos siendo obedientes a su ley porque le amamos. Así que es importante que nosotros entendamos lo que significaba la ofrenda, que sabemos que es a Cristo, donde no había manchas, un carácter perfecto. Y para eso vamos a leer 3 citas. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos 29. También vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 28 y 29. Y Apocalipsis 5, 12. ¿Por qué? Porque estas 3 citas hablan de a quién simbolizaba su ofrenda y queremos mostrársela. Así que vamos a leer la primera. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose esta ofrenda simbolizando Cordero a Jesús que murió en la cruz del Calvario. La segunda cita dice, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso era tan importante que esta ofrenda no tuviera defectos, porque simbolizaba a Cristo y Cristo no tenía defecto en su carácter y en su caminar. Y por último, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Así que en conclusión queda súper claro que simbolizaba a Cristo. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 3, versículo 15 y el versículo 21. Dice así. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y acto seguido hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y nos hace recordar que para que ellos lograran vestirse de estas túnicas de pieles, tuvo que ocurrir un sacrificio. Así que inmediatamente después de la entrada del pecado en este planeta, Dios realizó la promesa que acabamos de leer en la Biblia.
El primer cordero, que era símbolo de Cristo, había sido sacrificado y su sangre derramada. Observen que desde ese entonces ya se había hecho ese plan, o más bien se le había explicado, ¿ok? El plan de redención. Mira lo que dice nuevamente la cita en Patriarcas y Profetas, página 52. Dice, así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Por ello, los sacrificios ofrecidos en el santuario constituían una revelación maravillosa de la gracia redentora de Dios. Queremos ahora tocar aspectos importantes relacionados con la sangre, que era lo que le había mencionado al principio. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene tanto significado en nuestra vida y es tan importante que nosotros entendamos los siguientes puntos. Y el primer punto es que la sangre es el símbolo en el plan de salvación. Y vamos a leer lo que dice en Hebreos 9:22. Dice así: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que el único medio de salvación es la sangre de Cristo. Miren la siguiente cita en la página 54 de Patriarcas y Profetas. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Mira la importancia dentro del plan de salvación. El segundo punto que quiero tocar referente a la sangre es que los israelitas conocieron el significado de la sangre en ocasión de la muerte de los primogénitos, y esta historia la podemos conseguir en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Y leemos así: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y como vemos en la ilustración, ellos tenían que hacer ese sacrificio y untar la sangre en los dinteles de la puerta para que pudieran dar testimonio de que aceptaban esa sangre que simbolizaba, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús en la cruz, que los cubría y los protegía. Por lo tanto, la aspersión de la sangre sobre los dinteles y portes de la puerta lograron que ellos alcanzaran seguridad y protección, y esa plaga, que fue la 10ª plaga, no pudo entrar en sus hogares porque ellos siguieron el mandato de Dios. Así que el ángel pasaba sin entrar a sus hogares. Otro punto importante es que el sacrificio de Cristo es el resultado de la gracia de Dios, es una ofrenda de parte de Dios. La base para la expiación está en la gracia de Dios a favor del pecador. Tercer punto, la sangre relacionada con el altar del holocausto entraña la idea de expiación. Así que vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Puesto que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Otro punto importante en este estudio de que estamos haciendo sobre la sangre es que en la epístola de los Hebreos señalan 2 usos principales de la sangre. Y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículo 19. Dice, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el mundo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana de escarlata y hisopo, y roció
el mismo libro y también a todo el pueblo. Así que por lo tanto se la roció para confirmar el pacto. También vamos a leer lo que nos dice Hebreos 9:22 y dice: y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que fue el medio para poder realizar la expiación. El quinto punto es que la palabra hebrea usada para expiación es la palabra kafar y comunica tres matices en su significado. Así que estos tres matices son cubrir o tapar, limpiar o purificar y aplacar la ira. Miren la siguiente cita. Esta se encuentra en Deseado de toda la gente, página 701. Dice: en la cruz, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¿Cómo podríamos definir qué sintió al llevar todos los pecados del mundo? Yo creo que en la mente humana no cabría eso. Pero el dolor de saber en la expresión que hizo Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí entendemos el significado de esta cita. Cuando analizamos todo, vemos el gran amor que Dios tuvo con la humanidad, que permitió que sobre Cristo como sustituto y garante nuestro se descargara la justicia de Cristo. Y ahora nos hace pensar, o más bien nos hace llevar este estudio a dialogar sobre el uso de la sangre. Y me gustaría hablarle sobre dos aspectos. El primero es que la sangre representaba la vida del animal muerto, y eso lo podemos leer en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar. Y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Por lo que tenía valor siempre que el animal estuviese muerto. Eso es importante. Quiere decir que el pecador es reconciliado por la muerte de Cristo y es salvado por su vida, la vida de perfecta obediencia que él vivió antes de morir, que fue lo que le estábamos hablando ahorita, de qué importante es nosotros estudiar la vida, la muerte y la resurrección de Dios, de Jesús, que nos muestra un camino que podamos seguir para obtener la victoria. La sangre se usó en el santuario de tres formas diferentes. El otro punto, se utilizó asperjada sobre los cuernos y derramada. Vamos a ver la primera. En Levíticos 16:15 dice así: después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y esto sucedía en el día de expiación que se llevaba a cabo en el servicio anual. Vamos a observar esta próxima foto, y es que cuando estamos hablando sobre los cuernos y derramada, era sobre estos dos muebles del santuario que se le están mostrando. Tenemos a la derecha lo que era el altar del holocausto, que se encontraba en el atrio, que ahí se colocaban las ofrendas. Y tenemos en la foto de la izquierda lo que era el altar del incienso, que estaba en el lugar santo. Pues cuando la sangre, ¿verdad?, se utilizaba sobre los cuernos, quiero explicarle, o más bien leerle para poder explicarle lo que dice Levíticos 4:7. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre de becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Estoy diciendo, más bien estoy citando, que era sobre el cuerno y también derramada.
En lo que es referente a los cuernos, simbolizaba el perdón del pecado y el registro de ese perdón. Y cuando nos hablamos de lo que era derramado, que también se ve en Levíticos 4:7, que fue el texto que acabamos de leer, era de esta manera para indicar la abundante gracia de Dios para cubrir los pecados, no de un pecador, no del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Otro detalle que queremos ver, y ya yo estoy concluyendo este tema, es que por la sangre de Jesús nosotros necesitamos entender los próximos 10 puntos. Aquí voy. Por la sangre de Jesús, primer punto, somos redimidos. Y para eso vamos a leer lo que dice en Primera de Pedro 1:18. Dice así: pues ya sabéis que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Segundo, obtenemos el perdón de los pecados, y para eso vamos a leer lo que dice Colosenses 1:14. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que eso lo podían lograr obtener con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Otro punto que podemos obtener es que por la sangre de Jesús, este va a ser el lema de estos últimos 5 minutos de este tema, para que veamos, o más bien para que nuestro corazón sea impresionado por el Espíritu Santo y digamos, wow, qué significado, qué importante, Señor, gracias por todo lo que haces por mí. Por la sangre de Jesús somos limpiados de todo pecado. Y vamos a leer lo que dice 1 de Juan 1:7. Dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo los limpia de todo pecado. Y me hace recordar este versículo, o más bien, quiero que analicemos juntos, pero si vivimos en la luz, ¿a qué se refiere? Mira, es cuando nosotros entendemos, o más bien vivimos en la verdad. Sabemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y nos recordamos este texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra que nos ayuda a alumbrar, que apunta hacia Dios, a nuestro caminar en la obediencia, en rectitud, en amor. Si vivimos en esa luz, vamos a tener comunión unos con otros y Dios nos va a limpiar de todo pecado. Por la sangre de Jesús tenemos remisión de pecados. Y para eso vamos a leer lo que nos dice Hebreos 9:22. Dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Gracias, tenemos que darle, Señor, gracias que Jesús murió en la cruz, que está intercediendo por nuestros pecados. Que de la misma manera en que por un Adán entró toda esta maldición de pecado al mundo, y la paga del pecado es muerte, por el segundo Adán, como también se le nombra a Jesús, entra esta salvación, esta justicia que se nos concede a través de la sangre de Cristo. Así que eso es importante entenderlo, que tenemos remisión de pecados. Por la sangre de Jesús, la sangre hace expiación, y lo vemos en Levíticos 17:11, cuando dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Otra versión, porque ya cité este versículo al principio de este estudio. Próximo. Por la sangre de Jesús tenemos acceso a Dios. Y para eso vamos a leer Efesios 2:3, donde dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos,
Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dios estaba reconciliando a la humanidad a través de Jesús. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Busca la manera de que podamos entender de que los necesitamos en nuestra vida. Cuando una persona entra a las aguas para ser bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque trabajan juntos para redimir a la humanidad. Así que gracias a esa sangre de Cristo, nosotros podemos tener acceso a Dios. Próximo. Yo creo que ya ustedes saben el lema. Por la sangre de Jesús somos justificados. Y vamos a leer lo que nos dice Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Señor, gracias. Porque el enemigo, hago aquí una pausa, el enemigo quiere que toquemos fondo, quiere que perdamos la esperanza, la fe, el amor a Dios y todo lo que tenga para destruirnos. Pero Dios nos ama tanto, que somos hechuras suyas, que tenemos su protección. Él nos concede su gracia para nosotros poder vencer. Él nos concede protección, Él nos concede su espíritu y poder de lo alto para vencer. Así que usted piense y reflexione en todo lo que hace Dios por ti, no el enemigo. Lo que hace Dios por ti, por cada uno de nosotros. Seguimos. Por la sangre de Jesús hay santificación. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahí está claritito la importancia de nosotros, ¿verdad? Tener y llegar a ser santos. Próximo. Por la sangre de Jesús también tenemos paz. Colosenses 1:20 dice, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, estar ante su presencia. Dice que no habrá llanto, dolor ni clamor, porque esas primeras cosas pasaron. Y la oportunidad que tenemos hoy en día es para nosotros seguir las pisadas, el ejemplo de Jesús, y en agradecimiento, en devoción, en amor, nosotros poder tener y ser reflejos suyos para estar ante Él. Y por último, por la sangre de Jesús seremos victoriosos. Y vamos a leer Apocalipsis 2:11, donde dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Refiriéndose a cuando Dios venga por tercera vez a este planeta a buscar, o más bien a exterminar con el pecado. Entonces, el valor de nuestra adoración debe determinarse mayormente de nuestra actitud hacia la sangre de Cristo. Vimos 10 puntos de agradecerle al Señor del significado de la sangre de Jesús en el Calvario, lo que debe significar para nosotros, lo que logra en el cristiano, en el creyente. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay evangelio. Cualquiera que rechace la dádiva del sacrificio de Jesús, esto es bien importante, queda excluido de la posibilidad de alcanzar la salvación. Porque aparte de la sangre de Cristo, hermano, no hay esperanza. Este estudio nos hace reflexionar sobre la importancia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Yo les invito a que estén con nosotros, que sintonicen el canal para la próxima estudio, porque vamos a dar más detalles sobre aquellos sacrificios que se ofrecían en el servicio diario, porque hay más cosas que aprender sobre el significado de lo que era, ¿verdad?, el sacrificio continuo y otros detalles que son súper importantes. Hoy día, cuando nosotros estamos en el caminar del diario vivir, que no
olvide que es gracia a la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario que nosotros podemos vencer. Así que vamos entonces a entender, o más bien a leer estas últimas dos citas que presento, y es que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesús. Oremos para que nosotros pidamos la unción de su Santo Espíritu que nos ayude a continuar dándole al Señor lo mejor de nosotros y que nos ayude a prepararnos para encontrarnos en la Canaán celestial todos juntos. Así que vamos a orar. Amante Padre que está en el cielo, te agradecemos, oh Dios, por estos estudios que nos llevan a reflexionar, Señor, sobre el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, sobre cómo deseas, Señor, concedernos tu Espíritu para nosotros poder, Señor, obtener la victoria. Gracias, oh Dios, por amarnos tanto. Permite, Señor, que cada persona que está sintonizando esta programación pueda depositar su confianza y su fe en ti. Danos, oh Dios, esos dones. Ayúdanos, protégenos y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Los esperamos al próximo estudio. Hasta la próxima.